¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida. Como solemos decir, nos llevan los caminos hacia distintos lugares, como la vida misma, el territorio del deporte, del arte, la música, de la medicina. Y hoy, si ustedes me perdonan, voy a ser un poco autorreferencial y voy a hablar un poco de mi niñez, que tengo más o menos la edad, un poquito más yo, que el entrevistado limitado de hoy, que es un lujo, ciertamente. Mi infancia en un pueblo, en Pujato, está llena de imágenes auditivas, sí, porque uno imaginaba, por eso Orson Welles dijo alguna vez, me gustaba más la televisión antes cuando no tenía imagen, ¿no? Porque la radio tenía para nosotros una pantalla mucho más grande, infinita, tan infinita como nuestra imaginación. Entonces yo tengo todavía las voces de Alfonso Amigo, de la radio rosarina, de Norberto Blesio, de Jorge Alberto Alvarado, de Bernardo de Bustinza, con Hugo López, y habremos estado charlando, tomando café en el Imperial con Bernardo de Bustinza. Y los domingos yo escuchaba, de pibe, el Club de los Ruscolitos, Super Rusco Alimentar y demás. Y me parece que allí empieza la historia musical de nuestro entrevistado, que después, ha tenido una trascendencia universal. Estamos hablando de Enrique Llopis, de Quique Llopis. Llopis, gracias por esto. Estamos aquí, quiero agradecer, en la Casa del Tango. Esto es España y el Río, un lugar maravilloso, y estamos en el escenario, todo un lujo. Gracias también por invitarnos a este lugar. Gracias a ustedes y gracias por el recuerdo, porque para mí es un punto de partida fundamental, es la base y es lo que a veces siento que justifica todo un recorrido, porque aquel programa que vos mencionás, el Club de los Ruscolitos, para contextualizarlo, ocurría en un Rosario en donde todavía no había llegado la televisión, en donde asistíamos de alguna manera al ocaso de la radio en vivo. Había muchos programas en vivo, tanto en LT2 como en LT3, LT8, Radio Nacional, y fundamentalmente el Club de los Ruscolitos, que era un programa infantil, era un programa con una gran audiencia, no solo en la ciudad de Rosario, sino una gran audiencia a nivel regional, y yo tuve la suerte y el honor de integrar el elenco estable de aquel programa radial. Entonces, aquel entusiasmo de chico que tocaba la guitarra y le gustaba cantar, se fue convirtiendo aquel entusiasmo en una vocación. Y la formación que yo tuve en aquel elenco estable, hoy puedo afirmarte que me marcó para toda la vida, digamos, porque nosotros cantábamos los domingos, salíamos de gira viernes, sábado y domingo, o jueves, viernes, sábado y domingo, a veces toda la semana. Salíamos, por supuesto, acompañados de nuestros padres, o de uno de ellos, o de algún familiar, y todo ese elenco, que éramos 12 chicos, más los locutores y algún artista de variedades que también participaba del elenco y de aquella gira, hacía que se generó una convivencia entre las familias, una convivencia que, yo no puedo evitar emocionarme cuando recuerdo aquellos años, porque basta como dato decirte que, por ejemplo, en todo aquel tiempo no recuerdo una sola discusión entre las familias, y muchas veces hablando con mi madre, por ejemplo, destacábamos este hecho, y ella recordaba, por supuesto, con más detalles que yo, un montón de cuestiones que también para ellos estaban cargados de emoción, no solamente porque nosotros cantábamos, podíamos formarnos, porque además hacíamos fonomímica, hacíamos sketches teatrales, había danza, etcétera, había una formación había bastante cantar completa. Y actuar, claro. Claro, había una formación completa, que en aquel momento vos lo hacés naturalmente. Digamos, en aquel momento no estaba instalado el tema, de la comedia musical como hoy, por lo menos para nosotros, para aquel mundo que era nuestro gran mundo, por así decirlo. Y por eso te decía al principio, cuando empezaste hablando de los Ruscolitos, para mí no es un dato menor, porque es el punto de partida, y hoy te lo puedo afirmar, que es
lo que posibilitó que aquel entusiasmo de chico y aquella ilusión de chico se convirtiera en una vocación. Claro, pero esa ilusión, ¿en qué momento nace? Antes del Club de los Ruscolitos, ¿en qué momento nace ese sueño de cantor, de actor, de artista? Digo, ¿en qué esquina de la vida, de los pocos años que tenía, te cruzaste con la vocación del canto? En mi barrio, con mi familia y con mis vecinos. ¿Tu viejo cantaba o tu mamá? Mi viejo cantaba, sí, cantaba y cantaba muy bien. Mi viejo cantaba muy bien y jugaba ¿Tango, folclore? Cantaba tango. No profesionalmente. Estuvo tentado en algún momento, lo tentaron para hacerlo profesionalmente, pero no fue su elección. Pero sí fue un entusiasmo que de alguna manera me transmitió, como mi abuelo, como mi tío, como, bueno, mi familia en general, se cantaba mucho. Y yo tenía vecinos. En mi casa estábamos separados, vivíamos en una casa chorizo, por así decirlo. ¿En qué barrio era? Atrás del Hospital de Niños. Yo nací, me crié en la esquina de Dorrego y Rueda, Italia y Rueda, Moreno y Rueda, detrás del Hospital de Niños, que era calle de tierra, y justo después de mi casa empezaba un descampado, donde terminaba aquel terreno, que cuando mi abuelo lo compra a mediados de los 40, vivía ahí un veterano de la guerra del Chaco en Paraguay, que convivió con nosotros en aquel lugar, porque él estaba ya instalado en ese terreno que mi abuelo compra, y mi abuelo construye sobre ese terreno. ¿Y te contaba historia de la guerra? ¿Cómo? ¿Te contaba una historia de la guerra? Yo no recuerdo eso. Era muy chiquito vos. Era chico. No, bueno, después ya fui creciendo, pero lo que sí recuerdo es su fotografía, la fotografía en esos marcos ovalados, ¿no es cierto? Con el clásico sombrero típico del ejército paraguayo, ¿no? Y recuerdo también que, bueno, ahí estábamos separados por un alambre, por un alambrado, y en la casa de al lado vivían familias correntinas y paraguayas. Y fue una familia convocante de lo que en aquel momento fue una marcada presencia de los grandes ídolos del chamamé. Claro. En Rosario, porque Rosario fue el lugar donde se radicó Tarragorros padre, padre Antonito y Ramón. Claro, también aquí estuvo Coco Marola, Montiel, Isaac Oidebol, etcétera. Bueno, y otros artistas, muchos de ellos pasaron por esta casa. La música era una constante. Yo estoy hablando de los años 50 y pico, ¿no es cierto?, donde era común ver a la gente silbar, y donde era común que alguien después del trabajo pulsara la guitarra, y eso de alguna manera generara una especie de serenata cotidiana en el barrio, ¿no? Así que con esa familia yo tuve mucho contacto, y ahí nació esa gana entre mi familia y mis vecinos, digamos. Bueno, ahora, después vamos a seguir recorriendo tu vida. No hace falta que sea un orden cronológico, pero vos laburaste mucho con Hamlet Lima Quintana, por ejemplo, un extraordinario poeta y un hombre sensacional. Vamos a hablar de eso, pero quiero invitar a la gente a compartir gente necesaria. La poesía es de Hamlet y la música es tuya. Así es, gente necesaria. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Llega a todos los límites del alma, ¿no? Una maravilla. Esto es poesía pura. Con esto nos vamos a la primera pausa. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar a la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra
guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solidaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solidaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria. S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-5680-100. En Soy Lola te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien nos hace bien. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Todas esas historias pasan en un mismo lugar. ¿Y vos? ¿Dónde querés que pase tu historia? Al Papagalo, las exquisiteces de siempre en un ambiente familiar totalmente renovado. Al Papagalo Parrilla y Restaurant, Ruta 33 y 14 en La Shell de Pérez. Reservas 495-2180. Indugás Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Calabró SRL, fábrica de artículos para gastronomía. Cocinas, freidoras, hornos pizzeros, carniteras, espiedos, como así también exhibidores, mostradores y otros equipos para instalaciones comerciales. Calabró SRL, líder en productos gastronómicos. Vélez Arfield 6842 Rosario, teléfono 0341-456-6694. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando a más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón 6970 Rosario, teléfono 422-0202. Distribuidora El Chilo, todo para el chacinado. Especias, condimentos, cuchillería nacional e importada. Tablas para corte, discos y cuchillas para picadoras. Regalos empresariales. Constitución 2398 Rosario. Estamos junto a vos. En cada etapa de tu vida. Cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud. Medicina prepaga.
Arrancamos el segundo capítulo de este encuentro aquí y el agradecimiento para la Casa del Tango. Acá, haceme un poco el chivo a la Casa del Tango, digo, ¿no? Que acá, ¿qué hay siempre? Hay todos los sábados, domingos, ¿cuándo hay milongas? Esto es un organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y no conozco la programación, los fines de semana hay espectáculos y durante la semana hay talleres y también son espacios donde algunos grupos estables de la Municipalidad ensayan y bueno, es un lugar donde hay mucha actividad y además un lugar muy muy cálido. Estuvimos acá, yo lo conocí porque vine acá a presentar, a compartir con José Cherkassky los 50 años de la creación de la canción Mi Viejo y el lanzamiento de un nuevo espectáculo de José que me invitó y compartí el espectáculo con él y en aquel momento conocí este lugar que nos han cedido gentilmente para que podamos conversar. Es fantástico, digno de conocer. Esto es España y el río, aquí en Rosario, obviamente. Un lugar bellísimo por donde se lo mire, ¿no? Hasta un piano ahí atrás. Bueno, Quique, volvemos entonces a lo anterior. ¿Vos los sueños eran tan grandes como para llegar a cantar en distintas partes del mundo? Cruzarte con Rafael Alberti, por ejemplo, que eso es una cosa ciertamente soñada. Sí, lo que pasa es que con la crianza y la formación que yo tuve, muchas cosas realmente parecían muy lejanas, ¿no? Es decir, todo quedaba lejos, el mundo quedaba muy lejos en aquellos años, digamos, ¿no? Y nosotros teníamos pluralizo porque era un sueño compartido con mis amigos, con los muchachos del barrio. Uno soñaba con jugar al fútbol, bueno, yo soñaba con cantar, otro quería ser jockey o boxeador. Eran las salidas, digamos, que nos ilusionaban para vencer de alguna manera o salir de alguna manera de las fronteras de nuestro barrio, ¿no? Y la música fue para mí el canto, ¿no? Fue fundamental para poder lograrlo. Por supuesto que hubo que trabajar mucho, es decir, no se produjo de la noche a la mañana la posibilidad de que aquel chico saliera de Dorrego y Rueda y trabajara con Alberti. Ya fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación, de muchos aciertos y de muchos errores, como todas las carreras, digamos, ¿no? Claro. En todos los órdenes. Pero bueno, fue un camino también marcado por las elecciones, ¿no? Las elecciones personales que uno va haciendo. Porque vos hablaste recién de Hamlet, y yo me acuerdo que yo empecé a trabajar con Hamlet a los 19, 20 años. 20 años, sí. Y yo me acuerdo que en aquel momento, por ejemplo, tenía algunas propuestas de alguna compañía discográfica, de gente que bueno, por mi estilo, por las cosas que yo hacía en ese momento, me proponía tal o cual cosa para mi carrera. Y un día Hamlet me dijo, mira, dice, es lógico que un muchacho joven, que canta bien, que esto, que lo otro, tenga propuestas, etcétera, pero a mí me parece que yo estaba muy marcado en aquel momento también por la composición, me gustaba componer y estaba la búsqueda de lo que después podría decir es mi estilo, ¿no? Todavía era una etapa de búsqueda. Y él me dijo, mira, en algún momento hay que elegir, dice, y en la vida a veces hay que elegir a la fama o hay que elegir a la obra. A veces esas dos cosas juntas se dan, dice, pero no siempre. Así que vos tendrás que elegir si vas a elegir la obra o si vas a elegir la fama rápida o lo que fuere. Yo te confieso que entendía lo que me decía, pero era más la intuición lo que me decía, me está dando un buen consejo, no lo entendía con la profundidad que hoy lo puedo comprender, digamos, ¿no? Y bueno, para mí fue una elección, no me di cuenta, pero ahora que hago el balance, digamos, me doy cuenta que siempre aposté a la obra, digamos. Claro. ¿Me entendés? O sea, que ojalá venga obra
quiero hacer un disco y vender 1 millón. Sí, claro. Quiero hacer un libro y vender 1 millón. Pero te quiero decir, pero a veces no siempre viene, no siempre se da esa posibilidad. Pero lo importante es la obra. Y eso es algo que aprendí de él. Y es algo que aprendí y que te aseguro que me produce un enorme placer saber que hice lo correcto, digamos, ¿no? Porque también era válido que una vez eligiera otra cosa, que no me importaran, pero los caminos hubieran sido distintos y a la hora del balance quizás no tendría la posibilidad hoy de desplegar, qué sé yo, los discos, las canciones, los libros, sí, lo que podrías, digo por decir cualquier cosa, pero en esa época podrías haberte metido en el Club del Clan, por ejemplo. Sí. Claro, sí. Y elegiste a Alberti, a Livio Romero y a Jaime Lima Quintana y a todo lo otro y a la obra. Está bárbaro, está perfecto eso. Pero bueno, después volvemos a Alberti, vamos a Alberti, pero vos me hablaste de Rosario, sí, Tarragó, Ros, el padre Antonito, bueno, y Táncio Comarola, bueno, y Ramón Merlo, después Monchito Merlo. Y yo recuerdo, me quedó muy grabado, década del 70, en la Chopería Parque, en Ovidio Lagos y 27, que había un velorio, una casa velatoria ahí, y cuando muere Tarragó Ros, se cortó la calle y hubo chamameceada y baile toda la noche. No sé si anduviste por ahí. No, yo no estaba ese año acá ya cuando muere Tarragó, creo que fue en el 78. Por ahí sí, que murió él. Pero sí, fue una muerte muy sentida. Hoy sigue siendo su memoria recordada con un cariño, sobre todo en la zona, en Corrientes y en la zona del litoral y en la zona por donde él ha pasado, porque también ha pasado por otras regiones y su música aún se baila. Vos vas al sur o vas al norte y cuando aparece un chamamé en alguna bailanta o lo que fuere, si no es de Tarragó, pegan el palo, digamos. Pero muchas de esas cosas se gestaron, estaban acá, rosarinos o no rosarinos, pero también rosarinos que había en esa movida. Digo, porque por allí en la historia se cometen omisiones y la gente joven se queda por allí con lo último. Y está fantástico lo de la trova rosarina, pero antes de la trova rosarina, la música aquí en Rosario no empezó con la trova. No, había vida antes. Claro, había vida antes de la trova. Sí, había vida antes. Que es muy bueno, está fantástico todo, pero también antes, ¿no? Claro, sí, no, la trova marca un antes y un después, en lo que sí marca un antes y un después es en el conocimiento quizás de Rosario como un todo en el panorama nacional, ¿no es cierto? Es decir, ya se lo empieza a mirar de otra manera y se empieza incluso, gracias a la trova, a valorar a otra gente, ¿no? Como el caso incluso de, no sé, del propio Lito Nevia, claro. De tanta gente, ¿no? Pero como vos decís, acá esto siempre fue una cuna. Rosario es el pueblo que más creció, digamos, y cuando vos hablás de, qué sé yo, de Rosario, hablás de Fernando Tell. Bueno, Fernando Tell era rosarino por adopción, pero era rosarino, era de la región, creo que era de María Susana, no sé dónde. Sí, de por acá cerca, sí. Bueno, pero, y así todo, es decir, con el aporte de Arsenio Aguirre, era de acá de Juncal, creo, ¿me entendés? O sea, pero bueno, es... Pues es que esta mañana en la radio puse un tema de Horacio Salgán, Ubaldo de Lío y Chelo Montironi, por ejemplo, un trío. Claro, y bueno, el Cholo, ¿viste? O sea, grandes músicos, Antonio Ríos, bueno, qué sé yo, el listado es enorme. Pero el Gato Barbieri no es de aquí también. El Gato Barbieri es acá. Sí, el problema del Gato que de Newell, pero bueno, ya es un detalle. Y bueno, sí, claro. Pero no, sí, de acá, bueno, músico extraordinario. Y sí, además... No sé si Agri. Antonio Agri también. No, pero sí, el listado es enorme, Libertad sí. Lamarque, bueno, en fin, el Negro Lavie, como cantores. Damasio Esquivel es rosarino, claro. También, qué sé yo, ahí... hay un largo listado que sería injusto empezar y no completar. Sí, a mí me da la sensación de que va a ser corto este programa, porque hay muchas vertientes tuyas. Por ejemplo, sos editor también, ¿no? Sí. En el año 88
creé una editorial acá que se llama Ediciones de Aquí a la Vuelta, con la idea de editar una historia de Rosario, y convoqué en aquel momento a quien había sido director editorial de La Vigila, Rubén Naranjo, y con él hicimos, en lugar de hacer una nueva historia de Rosario en un libro, decidimos hacer una historia temática, y salieron 24 fascículos editados, con distintas historias y distintos autores, una colección que también ha cobrado un valor con el paso del tiempo, tal es así que se sigue usando ese material en las escuelas, a punto tal que lo hemos reeditado y lo pueden encontrar en la web, lo pueden descargar gratuitamente. Lo hemos no escaneado, sino que lo hemos hecho a nuevo todo, con el mismo contenido, por supuesto, pero con el retoque fotográfico correspondiente, respetando el diseño original, etcétera, y en un formato que hoy lo pueden descargar gratuitamente, y estamos completándolo con un video relacionado con el fascículo, por ejemplo, el Monumento Nacional a la Bandera, el origen de los clubes deportivos, la colectividad italiana, la colectividad judía, los visitantes ilustres, la Escuela Serena de las hermanas Cosettini, bueno, en fin, cantidad de historias locales que están reflejadas y contadas por autores muy valiosos. Un gran acierto de Naranjo en aquel momento fue aconsejarme que lo hiciéramos justamente con autores que hubieran dedicado muchos años al estudio de determinados temas, y para eso nos apoyamos en mucha gente de la universidad que realmente realizó un trabajo que la mejor prueba es decir que ese material no solo tiene vigencia, sino que además sigue siendo usado. Por supuesto que algunos, la ciudad ha cambiado, y si hoy habláramos de la historia de la arquitectura de Rosario, tendríamos que hacer un nuevo fascículo para completarla, porque han pasado 30 años de... Vos sabés que vos lo contás con tanta naturalidad, como si hubiese dicho sí, porque tomé un café acá y después allá, y a lo mejor ni vos mismo te das cuenta de todo el aporte que has hecho a la cultura rosarina, y por ende nacional, y por ende universal, ¿no? Me parece fantástico todo eso. Lamentablemente tenemos que ir a la próxima pausa, pero ya regresamos. Imperdible este programa con Enrique Llopis, con Quique Llopis. Difícil pronunciar Llopis. El origen es... Mis hijas me decían, papá, algunos me dicen Llopis, otros me dicen Llopis. ¿Cómo se pronuncia? Siempre, así que mira. ¿Cómo se pronuncia? No, se pronuncia Llopis. ¿Origen? Llopis es de origen alicantino. Bueno, en realidad... Yo casi digo catalán, pero iba a decir una barbaridad. Sí, catalán, pero está ahí en la familia, digamos. Ya regresamos, espérenos. S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza, marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima, Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341 5680 100. Al Papagayo, las exquisiteces de siempre en un ambiente familiar totalmente renovado. Al Papagayo Parrilla y Restaurant, Ruta 33 y 14 en La Shell de Pérez. Reservas 495-2180. Aserradero Soldini Sociedad Anónima, una empresa familiar con 40 años brindando el mejor servicio en la venta de maderas y afines. Atención personalizada y el mejor precio de la zona en techos, pisos, decks, pérgola y todo lo relacionado a la construcción y muebles. Asesoramiento especializado a arquitectos y constructores. Además, ofrecemos servicio de corte de hoja y pegado de filo. Realizamos envíos a toda la zona. Aserradero Soldini Sociedad Anónima. Estanislao López 107, teléfono 0341 490 1048. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490 1026.
Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien nos hace bien. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón 6970, Rosario, teléfono 422-0202. Antes de cada viaje, verifique el estado de su batería. Y cuando tenga que cambiarla, piense en una marca. Samsung. Samsung SRL, fábrica de baterías termoselladas. Domingo Arán 1826, Soldini, teléfono 0341-490-1309. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Bueno, abrimos el tercer bloque aquí en la Casa del Tango en Rosario, en España, y el río, un lugar fantástico, muy acogedor, cálido por donde se lo mire, es una maravilla. Esto, repetimos, es de la Municipalidad de Rosario. Sí, de la Municipalidad, depende de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Bárbaro, fantástico. Bueno, Quique, vamos ahora sí a Rafael Alberti. También podemos hablar de Rafael Elvi porque tantas cosas. Bueno, la Forestal es un capítulo importante en tu vida. Vamos a arrancar por ahí, la Forestal. Y la Forestal es uno de los antes y después en mi vida. Claro, digamos, porque es un logro que ni siquiera los autores ni los intérpretes imaginamos en aquel momento. A punto tal que se estrenó el 12 de enero del año 84 con la idea de hacer algunas funciones en la comedia y bueno, y nos convertimos en el éxito de público de aquel momento, en un hecho sin precedentes en la ciudad, sobre todo lo que significaba no haber pasado por Buenos Aires y tener convocatoria directamente como elenco local, ¿no? A punto tal que venían de Buenos Aires figuras muy importantes del espectáculo a ver qué estaba pasando con este fenómeno en un Rosario que en el verano no estaba acostumbrado a los espectáculos. Claro. Porque en aquel momento los teatros justamente cerraban durante el verano y, por ejemplo, el empresario de la comedia, que era Osvaldo Canestraro, tenía sus espectáculos en Carlos Paz y, bueno, el teatro se cerraba o había un espectáculo cada tanto. Nosotros estrenamos el 12 de enero del año 84, en plena apertura democrática, con todo lo que significó el entusiasmo de aquellos meses y de aquellos años en la gente, y el tema evidentemente llegó emocionalmente al público de una manera que nos desbordó a todos en todos los órdenes. Estaba, bueno, tu voz y después pianista. Sí, claro. El elenco estaba conformado por Emilio Lenski, que era el actor que personificaba el hachero. Jorge Canepa, que era el pianista, el arreglador musical, pero además el autor de la música de la obra. Bueno, yo como intérprete y la dirección de Néstor Zapata y los textos de Rafael Yelpi. Ese fue el elenco, el punto de partida, digamos. Todo bien rosarino. Y después, bueno, se incorpora Hamlet. Sí. En el año 87 se incorpora Hamlet, también con un hecho importante para él, porque es la única vez en su vida que Hamlet hace textos que no le pertenecen. Hamlet siempre fue un poeta que decía sus textos, sus poesías, sus cuentos, y en aquel momento la Forestal, tanto a Hamlet como a Elvio Romero, como a Tejada Gómez, le había llegado tanto esa obra, tanto,
que Armando Tejada Gómez, por ejemplo, venía a Rosario a verla, vino varias veces, a Rosario, Buenos Aires, la bautizó como una ópera popular, y Hamlet gentilmente en el año 87 se sumó al elenco para desdoblar Emilio en la primera versión. Emilio Lenski hacía de hachero y al mismo tiempo iba haciendo, me daba los pies, digamos, para que el cantor contara la historia, y en aquel momento entonces se incorporó un narrador, el hachero y el cronista, digamos, que era yo. Y digo, por ahí es una locura, una tontería esta pregunta, digo, pero ¿alguna vez después de una función apareció algún hijo o nieto de aquellos hacheros explotados por los ingleses? Varios, sí. ¿Sí? Varios. ¿Se daba? Sí. ¿Has conocido? Sí. Conocimos, por ejemplo, a los descendientes de Altamirano, un hombre que fue torturado y que está mencionado en la Forestal, compañero de Altamirano, quien lo mandó torturar, dice la obra en determinado momento, y actuando en Reconquista, vino la familia y bueno, y estuvimos charlando con ellos. Y también en Buenos Aires, cuando estrenamos la obra, vinieron los familiares de Juan Giovetti, un dirigente obrero muy importante que también que tiene mucha presencia en la historia que nosotros contamos. Yo suelo poner el tema tuyo, a mí me encanta, la leyenda de Rosario, del vicio de la capital y demás. Un poquito, aunque sea hablada, decímelo, si no te voy a pedir que lo cantes un pedacito, pero... Hay ciudades con historias y ciudades nada más. Unas miran adelante, otras viven hacia atrás. Yo vengo de una modesta, donde nadie piensa mal. Ciudad con un solo vicio, el diario La Capital. Ahí empieza la tarantela. Sí, es maravilla. Porque, a ver, esto es una tarantela, pero ha recorrido distintos ritmos, pero vos sos, el amor tuyo es el folclore. Sí, el punto de partida de mi formación. Sí, el punto de partida, sí. Es el folclore, pero a mí me gusta la música, yo soy folclorista, también soy tanguero, me gusta el jazz, en fin, escucho todo. Pero con esta leyenda de Rosario ocurren cosas... Me encanta ese tema. Ocurren cosas increíbles. Fuimos, imagínate, teatro en Santiago del Estero. Fuimos con Quique Ponce, el gran bandoneonista y compositor Quique Ponce, a cantar y a compartir ahí con otros elencos en Santiago del Estero. Está terminando el recital, cuando estamos en la parte de los bises y hay gente bailando en el escenario, chacareras va y chacarera viene, etcétera, etcétera. Cuando ya está terminando se escucha una voz que dice, la tarantela de Rosario. O sea, hasta en Santiago del Estero tuve que cantar como final de espectáculo la tarantela de Rosario, porque había un grupo de gente que la conocía y había otro grupo de gente que había estado un tiempo y tenía familiares en Rosario, conocían la canción, etcétera, etcétera. Son esas cosas inesperadas también, porque cuando hicimos en aquel momento la tarantela con el Negro y Elpi, estábamos componiendo canciones con personajes y con una temática local, en una época en que la temática local no era tan común, estamos hablando finales de los años 70, principios de los 80, etcétera. Y aquello fue lo que de alguna manera me permitió a mí tener una convocatoria importante en los teatros, y repito esto porque no es un dato menor. Sobre todo vos lo sabés muy bien porque sos un hombre también del interior, sabés que cuando no pasás por el examen de Buenos Aires siempre la convocatoria desde tu lugar se hace muy difícil. Nosotros tuvimos, bueno, yo particularmente tuve dos experiencias importantes que me impiden decir que esto es así, ¿no? Que por un lado fue haber llenado el teatro cuando cantábamos las canciones de Rosario y haber llenado los teatros cuando hicimos la Forestal, ¿no? Todo esto, repito, sin haber pasado primero por el examen nacional. Vos, Gente Necesaria, lo grabaste, por ejemplo, una versión con Lalo de los Santos y con León. Sí. ¿Tenés relación? Bueno, obviamente Lalo se fue muy joven, pero ¿tenés relación con León? Digo, ¿te has encontrado otras veces? Sí, nos hemos encontrado. El otro día me mandó saludos a través de Marisa Gallo, que es una chica que toca la guitarra y hace un tiempo que está tocando conmigo, ella es de Cañada Rosquín. Y León está montando en Cañada un
un centro cultural, museo, digamos, donde está llevando todas sus cosas. No nos vemos, yo hace mucho que no lo veo, pero tengo no solo una relación buena con él, sino que además una relación de admiración, porque es un artista que admiro su trayectoria. Coherencia, ¿no? Es un tipo, sí, además de coherencia, es un tipo que ha impuesto un estilo, ¿viste? Llevaría mucho también hablar de los logros de León, de los logros de Tarragorros, ¿viste? De Antonio, me refiero, porque ellos dejaron una marca muy profunda. En esta época en donde hay mucho olvidadizo, como bien citabas vos antes, me parece que no deja de ser importante destacar no solamente la fama, sino las trayectorias de la gente, ¿no? León es un tipo que a mí me parece bárbaro que esté haciendo esto en Cañada Rosquín, porque además va a ser un lugar de atracción y me parece que va a ser importante para Cañada, ¿no? Sí, digo, pero lo tuyo está muy ligado, además, digo, como que por más que hayas viajado allá, pero nunca te fuiste de la ciudad, digo, fuiste nuevo, podés vivir 5 años acá, 7 allá, pero siempre el pedacito del alma, el corazón, estuvo en Rosario, está siempre en Rosario. Claro, sí. Y de eso se trata también. Sí, de eso se trata. Yo he vivido en muchos lados, viví mucho tiempo en España. Sí. Pero sí, nunca, siempre, qué sé yo, con mis amigos del barrio nos juntamos siempre, o sea que... y además siempre es muy importante eso, porque una vez le escuché a Paco de Lucía decir... qué importante es, dice, volver al pueblo, dice, porque tus amigos siempre te bajan de la burra, dice. Te bajan del caballo, diríamos. Sí, pues sé que me quería acordar de eso, no me acordaba cómo lo había dicho, sí, espectacular, sí. ¿Vas a ver a Central? Siempre. ¿Sí? Sí, a ver, voy a sufrir. Con el negro tenías relación, obviamente. Sí, tenía relación, una muy buena relación con el negro, claro. Digo, hablamos, obviamente, hace falta que digamos Fontana Rosa, ¿no? Sí, claro, y además compartíamos esa pasión canalla, por supuesto. Sí, claro. Bueno, vamos a la última pausa, se pasa demasiado rápido. Uno siempre supone, o no siempre, cuando le pasa esto, supone que si uno disfruta mucho, de otra también lo hace el televidente, así que, bueno, esperemos que esto sea realmente así. Ya regresamos. S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza, marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima, Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-5680-100. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Todas esas historias pasan en un mismo lugar. ¿Y vos? ¿Dónde querés que pase tu historia? Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832 Soldini, teléfono 490-1026. Distribuidora El Chilo, todo para el chacinado. Especias, condimentos, cuchillería nacional e importada. Tablas para corte, discos y cuchillas para picadoras. Regalos empresariales. Constitución 2398, Rosario. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando a más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón 6970, Rosario, teléfono 422-0202.
Al Papagayo, las exquisiteces de siempre en un ambiente familiar totalmente renovado. Al Papagayo Parrilla y Restaurant, Ruta 33 y 14 en La Shell de Pérez. Reservas 495-2180. Calabró SRL, fábrica de artículos para gastronomía. Cocinas, freidoras, hornos pizzeros, carniteras, espiedos, como así también exhibidores, mostradores y otros equipos para instalaciones comerciales. Calabró SRL, líder en productos gastronómicos. Vélez Arfield 6842 Rosario, teléfono 0341-456-6694. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Bueno, y del Club de los Ruscolitos, y del Negro Hiel, de Rafael Hielpi, y bueno, y de todos los que has nombrado, y de tus comienzos allí en el barrio, con algunos correntinos y paraguayos, pero escuchaba chamés y alguna guaraña o alguna otra cosa, pero también con un poeta, con Livio Romero, ¿no? Trabaja. Sí, bueno, Elvio es un poeta que yo admiraba, porque en el año 73, 74, teníamos en Rosario un movimiento que se llamó Canto Popular Rosario. Era un movimiento que de alguna manera tenía cierta organicidad, donde había solistas y conjuntos, todos inclinados a un estilo para encasillarlo de alguna manera, de la nueva canción o de la canción latinoamericana, etcétera, ¿no? Todo con mucha raíz folclórica. Y había un conjunto, Objetivos Comunes, integrado, bueno, por músicos extraordinarios y también por alguien que después alcanzó mucha notoriedad. Rafael Bielsa integraba aquel grupo, se llamaba Objetivos Comunes, un grupo muy bueno, muy buen conjunto. ¿Y te llevabas bien con un tipo de ñulo en el grupo? Sí. En realidad, ellos tuvieron una adolescencia muy sufrida, muy sufrida. Miren los años que estamos hablando y hay que... Bueno, y resulta que unos integrantes de ese conjunto habían musicalizado a Elvio Romero. Ahí conocí yo la poesía de Elvio Romero. Y no quise musicalizar algunas cosas, pero siempre me costó mucho musicalizar textos de los poemas que ya están en los libros como tal, digamos, ¿no? Lo hice una sola vez con la obra de Alberti, pero con el resto de los poetas con los que trabajé, siempre trabajé codo a codo. Trabajábamos la canción como un género en sí mismo, ¿no es cierto? Y un día, a mediados de los 80, me encontré con Elvio en el Café de La Paz en Buenos Aires, y me dijo, mirá, dice, tengo una serie de poemas que miralos, fíjate a ver qué te parece. A mí me emocionó tanto que yo vivía en Caballito en ese momento, y me acuerdo que dormía en el sillón, dormía en el sofá, ¿viste? Porque estuve como 2 o 3 días, ¿viste? Metido nada más que leyendo su obra y metido en todo eso, y ahí salieron una cantidad de canciones que conforman un disco que hice en el Paraguay, Cielito del Paraguay, conforma esa obra. Y lo grabamos con la Sinfónica de Juvenil de Asunción hace unos años, y con ese ganamos el premio Gardel en Buenos Aires. A propósito de la Sinfónica, también con la Filarmónica de Praga, con lo de Rafael Alberti, ¿no? Contá esto, ¿cómo fue? Y lo de Alberti fue con motivo, Rafael fallece a finales de los 90. Sí, creo que 99. 99, sí. Y se cumplen ahora 20 años de su fallecimiento en octubre, y con motivo del centenario del nacimiento de Alberti, que fue en el 2002, él nació el 16 de diciembre de 1902,
y se celebró en España, en toda España, pero fundamentalmente en Andalucía y en el puerto de Santa María, su lugar de nacimiento. Donde nació y murió. Donde nació y murió. Se celebró el centenario. Con motivo del centenario, aquella obra que nosotros habíamos estrenado acá en el Teatro El Círculo y en el Teatro Cervantes de Buenos Aires en el año 92, se volvió a regrabar con su voz y con el acompañamiento de la Orquesta de Praga, de la Filarmónica de la ciudad de Praga. Y bueno, es un disco que a mí particularmente me encanta por muchos motivos, porque cuando yo compuse aquella obra compartíamos una casa de estudiantes ahí en la calle Maipú, Ituzaingó, Maipú, donde vivía un grupo que tallaba a comienzos de los 70 acá en Rosario, que se llamó Contracanto. Ah, sí. Carlito Freddy no estaba en ese grupo, claro. Sí, Freddy, claro. Luisito Corniero, el Chango Naón. Sí. Y yo en el año 75, sí, ellos cantaban y yo hablaba de boxeo en la botica del 5, claro, con Ercilio, y venía Contracanto a cantar. Claro. Y Cholo Montironi también, y cuando ponía la partitura en el piso Cholo, y pasaba Ercilio, y con el pie a propósito le sacaba la partitura. Y ahí en esa casa de estudiantes, donde vivía el Chango Naón y todos ellos, yo descubrí un libro de Alberti, de quien conocía más su vida que su obra. Yo no conocía la obra de Alberti, conocía, sí, que era un exiliado republicano, pasajes de la guerra, etcétera, etcétera, y conocía, te repito, más su vida y toda su participación política en aquellos años, etcétera, que su obra. Y leyendo sus baladas y canciones del Paraná, me encontré ahí con guitarra en mano componiendo sobre los versos de ese libro, y así nacieron las canciones. Pero te imaginas que estoy hablando comienzo de los 70, y transcurrieron muchos años hasta que Alberti en Madrid escuchó una de esas canciones, y después en uno de los viajes que hizo a la Argentina en el 91 compartimos, y él mismo dijo, esto habría que grabarlo. Así que pasó mucha agua bajo el puente, pero aquello se pudo hacer, y él tuvo la generosidad y la grandeza que únicamente tiene esta gente, ¿no? Que a los casi 90 años, 89 años, decidió venir a presentar esa obra a la Argentina. O sea, subirse a un avión y venir al Teatro del Círculo. ¿Qué fue? ¿El 21 o 92 por ahí? 92. 92. En el 92. O sea, ¿hace cuánto? 27 años. Digo, a ver, yo me gusta algo, no me gusta algo, pero digo, no conozco técnicamente. ¿Cuál es tu voz? ¿Qué es? ¿Qué serías? Yo recorro siempre entre el barítono alto y el tenor. Estoy ahí en el límite, depende de los temas, depende del repertorio, depende, pero siempre... Sé que es una voz extraordinaria y distinta, por otra parte. Bueno, en una época esa cosa distinta me jugaba en contra, porque en la época de mucha malaria, cuando por ejemplo vos querías hacer un jingle o algo para ganarte unos mangos, claro, te decían, no, pero tú enseguida se reconoce, te conocen el color de voz, ¿viste? Hice un solo jingle en mi vida, que lo pasaron hasta hace muy poco, y nunca podía enganchar porque justamente tenía un color de voz muy identificable, no era neutro, por así decirlo. Claro. Yo me acuerdo del jingle, no era tuyo, obviamente, de Pinturerías Martín, siempre de pie me acordé, es igual que sí. No, lo hice uno que pasaba siempre en un programa de Antonio ¿de qué era? Carrizo, de Agrometal. Agrometal. Sí, para Agrometal, era un jingle que pasaba Antonio Carrizo, siempre. ¿Pero cómo era? No me acuerdo una parte que decía, oro, mi tierra es oro, es amarillo el campo en flor. ¿Qué te faltó hacer? ¿Qué sueño te quedó? Bueno, obviamente uno tiene muchos sueños y uno se muere soñando también, pero ¿qué otra cosa? Digo, porque en el tema musical, bueno, en Rosario se ha hecho todo, sos ciudadano ilustre de esta ciudad. Sí, pero más allá de eso. Ahora estoy armando un grupo y estoy rearmando, como ya estoy viviendo hace muchos años nuevamente instalado ya en Rosario, si bien estoy mucho en Buenos Aires o viajo a España o al Paraguay, pero estoy armando un grupo acá y bueno,
siempre con proyectos, ¿no es cierto? Sí. También ligados al proyecto editorial. Me gusta escribir y acabo de grabar un disco nuevo que bueno, es parte del trabajo. Pero mira, te lo voy a sintetizar con algo que decía Hamlet. Decía, me comprometo a empezar la obra mañana mismo. O sea, como que, viste, uno... Pues es que yo estaba en tercer año de secundario en Pujato y le pregunté a un médico que estaba dando, no me acuerdo, anatomía, y le digo, doctor, San Martín, llamado doctor, digo, ¿cuándo un hombre empieza a envejecer? Le pregunté, yo tenía 17 años, 16 años, y me dijo, yo esperaba que me dijera entre los 60 y tanto, los 74, y me dijo, cuando deja de tener proyectos. Yo creo que hay mucho relacionado con eso. Claro. No sé si en todos los casos, pero creo que en la mayoría de los casos debe ser así. Sí. A mí me entusiasma hacer esto, me gusta hacer esto, ¿me entendés? Me gusta... y además de gustarme, soy un agradecido a esto, porque mucha gente pasa por la vida... haciendo lo que no le gusta. Lo que le gusta. Claro. Entonces hay que ser agradecido con esta cosa. Esa es la primera de felicidades, digo. Pero además, digo, si vos te pones ahora a pensar con aquellos paraguayos y correntinos y demás en tu barrio, y después todo un mundo llegar al Club de los Ruscolitos, era como, qué sé yo, llegar a la Olimpia de París. Pero, y con todo lo que hiciste hasta ahora... Digo, ha sido fantástico todo lo que vas a lograr todavía. Sí, pero pero te repito, pero hay que agradecerlo eso. Claro. Porque más allá de todas las profesiones exigen esfuerzo. Si querés ser médico tenés que estudiar mucho, si querés ser periodista tenés que laburar mucho, todo exige esfuerzo. Pero lamentablemente las urgencias, los designios familiares y una cantidad de cosas hacen que a veces haya gente que no pueda concretar esos sueños, que no pueda, qué sé yo, soñar ser arquitecto y ser arquitecto, ¿me entendés? O sea, y cuando vos soñaste ser cantor y soñaste vivir de esto y la vida te dio esa posibilidad, es cierto, laburaste mucho, hiciste mucho esfuerzo, trabajaste, estudiaste, etcétera, pero te dieron esa posibilidad y lo menos que podés hacer es agradecerlo, no sé a quién, pero tenés que agradecerlo. Bueno, yo tengo que agradecerte a vos, bueno, a un amigo común, Hugo López, que hizo posible este contacto. Digo, Quique, muchísimas gracias. Sí, esto era aparte una pequeña parte de lo que debió ser un programa con vos, pero bueno, lamentablemente pasó la hora muy rápido. Muchísimas gracias, de verdad. Cuando guste, el agradecido soy yo, y cuando guste seguimos charlando. No tenemos tiempo y ilusiones, así que... Y proyectos. Bueno, estoy feliz de haber hecho este programa. Gracias, y bueno, como siempre decimos, no sabemos hacia dónde nos llevarán los caminos de la vida la próxima semana, pero bueno, uno con cierta petulancia cree que vamos a reencontrarnos. Ojalá así sea. Gracias. Recuerdo que nunca olvido Rosario de Santa Fe, el pago donde he nacido, lejano rincón querido, porque vivirás al latido de mi esperanza y mi fe. Que a orilla del Paraná flameara por vez primera